Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que River podría llegar a vender en el siguiente mercado de pases como para obtener dinero y de esa manera poder realizar una mayor inversión para contratar futbolistas en el siguiente periodo de transferencias. Por lo pronto, lo primero que hay que decir es que el más grande no necesita puntualmente vender jugadores para incorporar. River puede contratar jugadores importantes del fútbol del exterior para intentar ganar la Copa Libertadores sin necesidad de vender a los futbolistas de su actual plantel. Sin embargo, hay algunos que ya tienen la puerta de salida abierta porque sus respectivos ciclos están acabados teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que llevan en el club, y por otros pueden llegar ofertas importantes que podrían hasta ser imposibles de rechazar por parte de la dirigencia. Por eso mismo, en este video vamos a hablar de 5 jugadores que podrían recibir ofertas en este mercado de pases y que River, en caso de que los números lleguen a los que pretende la dirigencia, podría aceptar esas propuestas para dejarlos salir y que tengan un nuevo destino fuera del club. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un jugador que genera bastante discrepancia en el hincha de River. Es un jugador que genera amor y odio en el simpatizante del más grande, que es Pablo Solari. Un futbolista que, si analizamos su edad y los goles que ha metido con la casaca de River, se puede decir que en general ha rendido, porque en definitiva, recordemos que llegó a mediados del 2022 a cambio de 5 millones de dólares provenientes del Colo-Colo de Chile. En ese entonces tenía tan solo 21 años, hoy tiene 23 y en general sus números son bastante buenos. ¿Qué es lo que pasa con Solari? Y parecería que a veces no termina de tomar las mejores decisiones dentro del campo de juego, y eso irrita al simpatizante del millonario, algo que también es totalmente lógico, porque algunas jugadas no son tan difíciles de culminar y Solari, por no levantar la cabeza o por no estar bien posicionado en el campo de juego, termina tomando malas decisiones. Pero por lo pronto no estamos en este video hablando del rendimiento puntual de Solari, sino que estamos hablando de las chances que tiene de irse en este mercado de pases en cuestión. Ya había recibido una oferta importante en el último periodo de transferencias. Había venido un equipo que había ofertado alrededor de 12 millones de dólares por el futbolista en cuestión. Sin embargo, había dos razones por las cuales River no había aceptado esa propuesta. Primero de todo, porque el más grande no tiene la totalidad del pase de Solari, sino que tiene el 60%. El otro 40% restante de la ficha se lo dividen en partes iguales, es decir, 20% para cada uno, entre Colo-Colo de Chile y Talleres de Córdoba. Esto quiere decir que si River hubiera aceptado la oferta de 12 millones de dólares en el último mercado, se habría quedado con alrededor de 7 millones de la moneda estadounidense. Y por lo pronto, también hay que decir que esta oferta provino del Krasnodar de Rusia. Recordemos que los conjuntos de ese país no están hoy compitiendo en competiciones internacionales por un tema de la UEFA, teniendo en cuenta todo lo que está pasando con ese país a nivel político y social, y por eso mismo el jugador y su representante verdaderamente no hicieron fuerzas para nada como para salir en el último receso. Nunca tuvieron intenciones ciertas de irse, y está claro, si a River, si a la dirigencia no le convence el número y Solari no tiene ganas de partir, y poca razón había para aceptar ese ofrecimiento. Sin embargo, ahora podría llegar a venir una propuesta un poco mejor inclusive. Se está hablando de un ofrecimiento de un equipo europeo de cerca de 15 millones de dólares, y este conjunto en cuestión no sería de la liga rusa, sino que sería algún equipo de la liga italiana, e inclusive se habló del Crystal Palace de la Premier League. Y en ese caso ya el propio jugador miraría este ofrecimiento con otros ojos. Y River, claro está que también. Es muy difícil que el más grande pueda adquirir el 100% de la ficha de Solari, porque ni Colo-Colo ni Talleres estarían dispuestos a aceptar vender sus respectivos porcentajes, teniendo en cuenta que más allá de que saben que River puede vender a Solari por una muy buena cifra, saben también perfectamente que ese 20% puede llegar a valer más si el equipo del exterior pone la cifra que River pretende, a que si el millonario se los termina comprando. Por eso mismo, la situación con Solari dependerá más que nada de dónde venga la oferta. Si es de un equipo medianamente importante de segunda línea de fútbol de Europa y ronda, como dije recién, los 15 millones de dólares, lo más probable es que el delantero abandone River en el próximo mercado de pases.
Y vamos ahora con una situación totalmente distinta que incluye a los próximos dos jugadores. Dos futbolistas que lamentablemente sus ciclos en River parecerían estar totalmente acabados porque hoy el DT no los tiene prácticamente en cuenta, suman minutos a cuentagotas y la realidad es que para todos los futbolistas del más grande siempre llega un final. El primero de los jugadores del que voy a hablar es Héctor David Martínez, defensor central, que en su momento River tuvo que recomprar de Defensa y Justicia porque la dirigencia anterior, comandada por Rodolfo Onofrio, le había puesto una opción de compra muy baja, $900.000 tuvo que poner tan solo el conjunto de Florencio Varela para quitarle a David Martínez a River. En ese entonces recordemos que el zaguero había tenido un enorme nivel en el conjunto de Florencio Varela, ganando por ejemplo entre otras cosas la Copa Sudamericana. Defensa y Justicia puso ese dinero, sin embargo River quería volver a tener al jugador teniendo en cuenta que necesitaba un zaguero zurdo y que Martínez reunía las características que pretendía Gallardo para alguien en ese puesto. Por eso River puso dinero para volver a tenerlo. Hoy el más grande posee el 85% del pase del defensor y lo que planea hacer en este mercado de pases es vender ya toda su ficha como para quedarse con un dinero. ¿Por qué digo y hago esta aclaración? Porque han llegado ya dos ofertas a River para quedarse con Martínez, una de Newell's Old Boys de Rosario y la otra de Olimpia de Paraguay, pero ambas propuestas son en principio para llevárselo a préstamo y River tendría intenciones ya de venderlo definitivamente. De nada serviría que Martínez ya se vuelva a ir cedido como para que gane rodaje en otro club y regrese. Ya no es el mismo futbolista que se fue en su momento en el 2019 cuando tenía tan solo 20 años. En este entonces ya es un jugador más grande que de hecho ha disputado una Copa América con la selección de Paraguay. Hoy no forma parte del combinado nacional guaraní, claramente por sus flojos rendimientos y también porque ha tenido muchas lesiones, pero puede volver a formar parte de su selección si es que logra tener continuidad y recupera ese nivel, aunque por lo pronto no es eso lo que podría llegar a lograr en River. Por eso, si llega una oferta de alrededor de $2,5 millones, River estaría dispuesto a vender ese 85% del pase que posee de Héctor David Martínez. El otro 15%, claro está, es de Defensa y Justicia. Saben desde la dirigencia que es bastante complicado que un equipo argentino ponga esa cantidad de plata por un jugador que no ha tenido tanto recorrido en el último tiempo, pero no pierden las esperanzas de que su representante pueda traer una propuesta que satisfaga absolutamente a todas las partes y que de esa forma el jugador pueda abandonar el club. Hay que tener en cuenta además que el millonario planea traer dos defensores centrales en este mercado de pases y eso haría que Martínez quede aún más tapado de lo que hoy está. Hoy se puede decir que es el cuarto zaguero por detrás de Paulo Díaz, González Pires y Boselli, aunque estaría mucho más atrás en la consideración de Michelis, por ejemplo, si Ramiro Funes Mori estaría disponible. Lamentablemente el mellizo sufre una sinovitis crónica que no le ha permitido estar casi durante todo este semestre y por eso Martínez ha ingresado en algún que otro partido, pero ha sido verdaderamente muy poco lo que lo hemos visto dentro del terreno de juego. Su ciclo en River había comenzado bastante bien en un 2021 donde se lo veía como uno de los estandartes de la defensa, pero se fue cayendo de a poco. Ya en el último año de Gallardo no había jugado bien y en este tiempo con Martín de Michelis no ha logrado recuperar la regularidad. Y el otro futbolista al que podemos meter en esta misma bolsa es Agustín Palavecino, un mediocampista que su lapso en River es prácticamente similar al de Héctor David Martínez. Ambos llegaron en enero del 2021, de hecho se hicieron la revisión médica el mismo día, tuvieron en esa temporada un buen año con el más grande, salieron campeones de la liga profesional de la mano del muñeco. De hecho, Palavecino en su primer superclásico le marcó un gol a Boca en el empate 1-1 en la Bombonera, pero después todo empezó a ir cuesta atrás. En el 2022 el nivel de Palavecino ya fue en un declive bastante importante. En el 2023 prácticamente no ha tenido partidos destacados, más allá de algún cotejo contra Sarmiento en Junín, donde tuvo un buen nivel, un duelo ante Newell's en Rosario que River gana 1-0 sobre la hora con gol de Solari, donde también tuvo un rendimiento aceptable. Pero ya en este 2024 no se le puede contar ninguna buena. Es cierto que ha jugado muy poco, por lo que en los partidos que no ha tenido buenos River no se le puede echar la culpa a Palavecino, porque jugador que no juega, jugador que no tiene responsabilidad del mal rendimiento del equipo. Eso le cabe más que nada a los titulares y al entrenador que no logra encontrarle la vuelta. Pero que Palavecino ya no sea una alternativa en encuentros donde De Michelis ha decidido rotar, explica que es un jugador cuyo tiempo en el club básicamente
está llegando a su fin. Recordemos que el equipo de Núñez abonó en enero del 2021 alrededor de $3,5 millones al Deportivo Cali de Colombia para hacerse con los servicios del volante interno. River tardó un poco en pagar todo el dinero al conjunto colombiano, pero finalmente lo hizo y ahora pretende recuperar no toda la inversión, porque eso es prácticamente imposible, es muy difícil que River pueda vender a Palavecino por $3,5 millones, pero por lo menos por la misma cantidad que vendería a Martínez, alrededor de entre 2 y 2,5 millones de la moneda estadounidense, sería un número fijo para traspasar al futbolista. El que hizo una oferta, un préstamo con opción de compra, fue el Necaxa de México. En principio, River lo que quiere es vender a Palavecino. Ahora, teniendo en cuenta que el Necaxa en primera instancia adquirió a préstamo a José Paradela y todo parecería indicar que va a hacer uso de la opción de compra, teniendo en cuenta este antecedente positivo por parte del equipo mexicano, es muy probable que con algunas condiciones, con una obligación de compra, River pueda aceptar en primera instancia ceder a Palavecino, ya sea por 1 año o 1 año y medio, y posteriormente que el elenco norteamericano lo compre. De hecho, es la negociación que está más avanzada hasta este momento de los jugadores que voy a mencionar en este video, porque Palavecino sabe perfectamente que no tiene lugar en River, que la dirigencia está buscando un mediocampista para reforzar el plantel en el siguiente mercado de pases, y ya de por sí, aún no teniendo tantas variantes en el puesto, ha jugado muy poco en este año de la mano de De Michelis. Un jugador que por características y virtudes debió haberle dado muchísimo más al club, pero que lamentablemente creo yo que se ha quedado en la conformidad de ese primer buen año que tuvo, aquel 2021, donde logró tener regularidad, donde verdaderamente se vio un buen Palavecino. Me parece que después de Julián Álvarez, y Enzo Fernández terminó siendo el tercer mejor jugador de River en ese campeonato logrado de la mano del muñeco, pero posteriormente, como dije, su nivel cayó y hoy las puertas del club las tiene totalmente abiertas para encontrar una transferencia y que se vaya vendido en el próximo periodo de transferencias. El siguiente jugador del que vamos a hablar es el único futbolista que no ha jugado en River, no solamente en este último semestre, sino ya desde hace bastante tiempo. Augusto Batalla estuvo cedido los primeros 6 meses de este 2024 en el Granada de España, y todo parecería indicar que podría seguir allí si es que el propio jugador así lo desee. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se dieron en cuanto a lo deportivo que imposibilitan todo esto. En principio, luego de haber tenido 2 sesiones consecutivas en San Lorenzo durante los años 2022 y 2023, River llegó a un acuerdo con el elenco europeo para que Batalla jugara 6 meses cedido, es decir, los primeros 6 meses de este 2024 en el Granada, con una obligación de compra en caso de que el equipo en cuestión mantuviera la categoría. Lamentablemente para River, para Batalla y para el Granada esto no sucedió. ¿Y por qué digo lamentablemente? No solamente por lo deportivo, sino también porque River hubiera recibido los $3 millones que quería recibir para transferir ya definitivamente al guardameta. El más grande no quiere seguir prestando a Batalla, sino que quiere venderlo definitivamente, sabiendo que no tiene lugar en el primer equipo conducido por Martín de Michelis, teniendo en cuenta que el guardameta titular es Armani, el suplente es Centurión, e inclusive hay bastantes posibilidades de que en el siguiente receso se traiga un arquero más. Por eso mismo, lo de Batalla en River ya llegó a su fin desde hace bastante tiempo. De hecho, la última vez que había atajado había sido en el año 2017. Después empezó a ser cedido, pasó por Atlético Tucumán, por Tigre, por un par de conjuntos chilenos, San Lorenzo, las 2 temporadas que mencioné recién, y los últimos 6 meses estuvo en el Granada español. Por lo pronto, la idea es encontrarle una oferta y que por lo menos se acerque a los números que pretende River. Está claro que esos $3 millones fueron puestos en consecuencia al nivel que había mostrado el arquero en su estadía en San Lorenzo, donde había sido no solamente uno de los mejores jugadores del conjunto de Boedo, sino que había sido además el capitán del equipo. Ahora, luego de haber descendido en el Granada, está claro que su cotización lo más probable es que baje, por lo que River espera recibir entre $1,5 millones y $2 millones de la moneda estadounidense para poder desprenderse en definitiva del arquero y que ya no sea jugador del Millonario.
Ni siquiera aparece en evaluación que sea el guardameta para ser suplente de Armani. Batalla sabe perfectamente que por edad le toca ya ser titular en algún equipo, ya no es ese jugador joven que en su momento pasó por el Millonario, sino que ya es un futbolista que verdaderamente tiene ganas de asegurarse ser el dueño del arco en algún conjunto importante o por lo menos en algún equipo destacado, ya sea de Argentina o de alguna de las ligas importantes de Europa. No será sencillo, pero su representante está trabajando justamente para encontrarle una propuesta lo suficientemente buena y que de esa forma el jugador sea definitivamente vendido. Por lo pronto, la dirigencia espera, va a seguir aguardando este ofrecimiento y en caso de que llegue será evaluado. No tienen ganas de regalar a Batalla por un precio bajo, porque en definitiva ofertas hay, pero la mayoría son por menos de $1 millón y River, como dije, quiere al menos el doble, 2 millones de la moneda estadounidense para dejarlo salir. Veremos si en el transcurso del mercado de transferencias aparece esa propuesta para que el arquero en definitiva deje de ser jugador de River y al menos después de muchas sesiones le deje algún valor económico a la institución de Núñez. Y el último caso del que vamos a hablar es el del futbolista que seguramente la mayoría de los hinchas de River no quieren que abandone el club en este mercado de pases, porque Franco Mastantuono es sin lugar a dudas una de las máximas joyas de las divisiones inferiores, no solamente de River y del fútbol argentino, sino en general de todo el fútbol sudamericano, y sería verdaderamente una pena que tenga que ser vendido a tan corta edad, porque tiene tan solo 16 años, estará cumpliendo 17 en el mes de agosto, pero se sabe perfectamente que hay muchos conjuntos y sobre todo algunos importantes del fútbol europeo que están detrás de sus pasos. Lo que hizo bien la dirigencia en esta situación, a diferencia de otros casos como por ejemplo en el del Diablito Echeverri, es que le renovaron el contrato con bastante tiempo de antelación, le prolongaron el vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026 y le aumentaron la cláusula de rescisión en un 50%. Pasó de valer 30 millones de euros a valer 45 y a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina, su cotización aumenta a 50, uno de los futbolistas más caros de todo el fútbol de Sudamérica. Por eso mismo, en ese sentido, la comisión directiva de River, junto con el representante y con el propio jugador, tomaron una buena decisión. Ahora, esto no quita que pueda llegar a ser vendido en el siguiente mercado, porque justamente tiene un valor el jugador. Los 45 millones de euros que podría llegar a poner algún conjunto europeo significarían que el futbolista deje River. Ya de por sí no es común que un jugador tan joven sea tapa del medio deportivo más importante de España, haciendo referencia a que ojeadores y buscadores del Real Madrid están verdaderamente muy interesados en hacerse con los servicios de Mastantuono. La realidad es que ya inclusive hubo alguna que otra reunión entre estas personas y su agente deportivo, aunque por el momento no hubo ninguna oferta a River. La realidad es que esperan que en caso de que haya un ofrecimiento concreto, que el futbolista por lo menos pueda quedarse hasta cumplir la mayoría de edad. Después se verá qué es lo que sucede, porque pueden tomarse muchas determinaciones al respecto, teniendo en cuenta que es un jugador verdaderamente interesante y que es un proyecto que cualquier conjunto del viejo continente quisiera tener. El Real Madrid inclusive podría ofrecer un número mayor al de su cláusula de rescisión y pagarlo en más de una cuota. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Se ha rumoreado de que el equipo de España podría llegar a ofertar alrededor de 60 millones de euros, pero para no hacer uso de la cláusula, que significaría pagar 45 millones de la moneda europea en un solo pago, en esta oportunidad lo que podría llegar a hacerse es abonar primero 30 millones y después en las siguientes temporadas abonar los otros 30. Sin embargo, desde la dirigencia de River tienen bien en claro que en este periodo de transferencias en cuestión lo que quieren es los 45 millones de euros netos sin ninguna otra posibilidad. Es lo que verdaderamente tiene en la cabeza la dirigencia de River, porque no quieren desprenderse de un futbolista tan bueno a tan corta edad. También saben perfectamente que esto ya no es como en los años anteriores, donde uno podía aguantar a los jugadores hasta los 22-23 años antes de partir a Europa. Saben perfectamente que si Mastantuono tiene un buen nivel con la camiseta de River, no lo podrán aguantar más allá de los 19 años. Y qué mejor lugar para que se vaya cuando esté en el viejo continente que el Real Madrid. Por eso mismo no estaría mal tampoco asegurar una venta, pero que el jugador por lo menos se quede hasta finales del año que viene a jugar con la camiseta de River.
Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que en el próximo mercado de pases se terminará de hacer la limpieza que se empezó a realizar de manera contundente entre los meses de diciembre y enero. Recordemos que en el último mercado de pases dejaron River Enzo Pérez, Matías Suárez, Salomón Rondón, Jonathan Maidana, Bruno Zuculini, Emanuel Mamana y algunos jugadores que debían regresar de sus respectivos préstamos y que no iban a ser tenidos en cuenta volvieron a irse. Sin embargo, quedaron algunos futbolistas que todavía deben partir, como el caso de Martínez, como el caso de Palavecino, Centurión, si llega un arquero, no lo mencioné en este video, pero seguramente también se vaya. Y después están los casos de los futbolistas por los cuales se espera una oferta, como es la situación de Pablo Solari y como es también las circunstancias que pueden estar sucediendo entre el Real Madrid y Franco Mastantuono. Por lo pronto, River, para incorporar jugadores, para traer refuerzos, no necesita vender, tiene un amplio margen en cuanto al dinero recibido por otras situaciones y por eso mismo va a poder reforzarse de la mejor manera. Sin embargo, claro está, a la hora de vender futbolistas en un buen precio, esto siempre ayuda a poder traer jugadores de mayor jerarquía. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.